Saludos a todos quienes amablemente nos acompañan en este tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad. El día de hoy estamos aquí como Multiversidad Mundo Real Edgar Morán en la participación que nos corresponde este día 10 de marzo. Muy agradecidos a todos quienes nos siguen por la transmisión vía YouTube y agradecidos especialmente pues con todos los organizadores del Congreso por el maravilloso esfuerzo que están realizando en vísperas de encontrarnos en el mes de noviembre de este año en la Ciudad de México para la realización del Congreso presencial. Iniciamos esta actividad según la agenda con la participación de la doctora Virginia Gonfiantini Benassi. Nos acompañan, ustedes van a poder ver al doctor Jorge Colorado Ernestosa, al doctor Roberto Rivera Pérez y a su servidor, pero iniciamos con esta conferencia de la doctora Virginia Gonfiantini Benassi. Me voy a permitir leer para todos ustedes el currículum vitae abreviado de la doctora Virginia Gonfiantini. Ella es doctora en Pensamiento Complejo por Multiversidad Mundo Real Edgar Morán de México. Cuenta con un máster en Evaluación con orientación en Evaluación de Instituciones Educativas en la USAL Argentina y es profesora en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Ha escrito 2 libros sobre educación y complejidad y ha compilado otro. En 2016 publicó El Kairos Educativo, resignificar la formación docente desde la práctica del formador, por Editorial Laborde. Y en 2019 publicó el libro Complejidad, Ética y Educación, reflexiones para repensar nuestras construcciones metodológicas, igualmente por Editorial Laborde. En 2020 dio a conocer el libro Quehaceres Educativos, Aportes para el Debate, del cual es compiladora, y ha publicado artículos en revistas indexadas en Ecuador, Brasil, España, entre otros países. Ha publicado capítulos de libros en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y México. Es profesora de posgrado, doctorado y maestría en Argentina, Bolivia y México. Es profesora de grado en instituciones de formación docente y en la carrera de Ciencias de la Educación en el Rosario, Argentina. Es coordinadora de las carreras de diplomaturas de la Universidad Nacional del Rosario. Desde el año 2014 hasta la actualidad se dedica a realizar conferencias en congresos internacionales sobre educación y complejidad. Sus líneas de investigación son educación, complejidad, transdisciplinariedad, epistemología cuántica, currículum, didáctica, evaluación y formación docente. Es especialista en la investigación de los siguientes autores: Jean Piaget, Paulo Freire y Edgar Morán. Le damos la bienvenida, doctora Virginia Gonfiantini, para que nos ofrezca, por favor, la conferencia que tiene prevista. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bienvenidos al tercer Congreso Mundial de Transdisciplina. Amigos, Roberto, Gustavo, Julieta, Jorge. Buenas tardes para los que nos encontramos en el sur y en algunos otros puntos del planeta. Buenos días para otras latitudes. Para mí es un placer, como miembro de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, poder abrir esta semana de conferencias en este congreso que ya tiene varios meses de apertura y que, bueno, Dios mediante, el próximo fin de año podemos estar todos juntos presencialmente en México presentando todas nuestras investigaciones. Abrimos esta semana con ponencias teóricas en el día de hoy y ponencias de experiencias prácticas vinculadas a la complejidad y a la transdisciplina el día viernes. Me permito compartirles la presentación. Vamos a hablar de pensamiento complejo, de transdisciplina y vamos a ver cómo lo pensamos desde el punto de vista educativo. Antes de comenzar, agradecer a todas las instituciones y comenzar con un fragmento del libro La transdisciplinariedad, manifiesto de Basarat Nicolescu,
donde él plantea unas palabras fantásticas con respecto a la transdisciplinariedad y un breve recorrido histórico. Una palabra de una belleza virginal que aún no ha sufrido el paso del tiempo. Se expande actualmente por el mundo entero como una explosión de vida y de sentido. Difícilmente pronunciable, transdisciplinariedad, esta palabra que se conoce solo hace algunos años, ha sido y sigue siendo confundida con otras dos relativamente recientes, pluridisciplinariedad e interdisciplinariedad. El término, que apareció hace 3 décadas de manera casi simultánea en los trabajos de investigadores tan diversos como Piaget, Morin, Janssen y muchos otros, se inventó en aquel momento para traducir la necesidad de una transgresión jubilosa de las fronteras entre las disciplinas, sobre todo en el campo de la docencia, para superar la pluri y la interdisciplinariedad. Hoy en día, el enfoque transdisciplinario se redescubre, se devela y se utiliza con una velocidad fulminante, como consecuencia de un acuerdo necesario y con los desafíos sin precedente de nuestro convulsionado mundo. No hace mucho se proclamaba la muerte del hombre y el fin de la historia. El enfoque transdisciplinario nos hace descubrir la resurrección del sujeto y el principio de una nueva etapa de nuestra historia. Los investigadores transdisciplinarios aparecen cada vez más como resurgidores de la esperanza. Y si estamos hablando de esperanza, lo que vamos a hacer es ver cómo esta transdisciplinariedad como figura epistémica es una condición necesaria hoy en día para revisar nuestras esclerosadas categorías de análisis referidas a cómo hoy tenemos que conocer. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de preguntarnos, porque justamente la invitación es a pensar, es hacer un rastreo histórico de cómo hemos ido pensando a lo largo de la historia para llegar hasta hoy, 10 de marzo de 2021, para poder pensar desde las fronteras del conocimiento transdisciplinariamente. Y cuando hablamos de la transdisciplina, y dejo esta primera intervención para hacer un raconto al pasado, cuando hablamos de transdisciplina, tenemos que preguntarnos desde 3 lugares principales y epistémicos. Preguntarnos por la sociedad como un sistema complejo, preguntarnos por los diferentes niveles de realidad en lo educativo, y ver qué entendemos por el tercero excluido, el tercero excluso de Aristóteles, para volver a integrarlo dentro del discurso educativo. Vamos a tratar de plantear una argumentación recursiva entre la relación educación y sociedad y ver cómo las diferentes figuras epistémicas se van transformando a lo largo de la historia, porque como sabemos, las categorías cambian cuando cambia el momento histórico. Piaget nos decía que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que las otras generaciones hicieron. Por lo tanto, la argumentación y la discusión, esta invitación a pensar, está planteada, como dijimos, desde 2 lugares. Pensar un contexto histórico desde la modernidad clásica hasta hoy y pensar un contexto epistémico, cómo ese contexto epistémico se va resignificando, se va revisando y se va repensando a partir del cambio de la historia. Vamos a partir de acá, de todos estos pensadores rupturistas que a lo largo de la historia nos invitan a pensar desde las fronteras del conocimiento. ¿Por qué nos tenemos que ubicar acá? Porque estamos hablando de pensar una nueva relación con el conocimiento. Entonces nos tenemos que ir a los inicios de la modernidad clásica. Cuando Descartes, en su discurso del método, en sus meditaciones metafísicas, nos invita a pensar desde el yo cogitante. Este yo cogitante es la primera figura epistémica de ruptura con respecto al movimiento anterior. El planteo
de nuestra exposición va a ser un rastro histórico, insisto, y el cambio de las figuras epistémicas en ese rastro histórico. El yo cogitante de Descartes se instaura desde la razón como el primer indicio de ruptura de esta relación sujeto que conoce, objeto conocido en un momento determinado, que es la modernidad clásica. ¿Cómo conocía este sujeto de Descartes? Conocía a partir de despojar a la filosofía y a la ciencia del dogmatismo heredado. Se instaura el yo racional con sus 4 reglas del método para no equivocarse en el acto cogitante. Esta evidencia, esta síntesis y las enumeraciones completas que Descartes plantea como reglas para poder conocer sin equivocarse, nos llegan hasta hoy. Descartes no solamente inaugura la cogitación en el yo, sino que inaugura también el conocimiento disciplinar. Y esto es importante saberlo, porque si nosotros hoy estamos hablando de un tercer Congreso Mundial de Transdisciplina, la transdisciplina la pensamos como una figura de ruptura epistémica, porque la sociedad hoy del siglo XIX necesita otro modo de relacionarse con el conocimiento. En cambio, la incipiente sociedad moderna del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, se instauraba desde las categorías de análisis de Descartes en la filosofía, de Comenio en la pedagogía y de Newton desde el método científico. Fieles a su época, los 3 pensadores de rupturas, estos 3 primeros rupturistas modernos, cada uno en su ámbito epistémico, científico y educativo, plantean una relación con el conocimiento lineal, plantean una relación con el conocimiento objetiva, plantean una relación con el conocimiento disciplinar. Y esto es importante, porque esta figura epistémica de la disciplina viene a ser una figura epistémica superadora de las 7 artes liberales de la Edad Media. Y desde esta concepción disciplinar del conocimiento inaugurada con Descartes en la filosofía, Comenio la lleva al ámbito educativo. Y desde el ámbito educativo de Comenio nos llega hasta hoy. Pensemos que Comenio escribe su Didáctica Magna en el siglo XVII. Entonces, la primera invitación a pensar que nosotros tenemos que revisar, que pensar, que resignificar, que cuestionarnos, debería ser cómo en el siglo XXI todavía estamos pensando con categorías de análisis disciplinares del siglo XVII. Nuestra sociedad no es la sociedad del siglo XVII y estamos haciéndole decir cosas a los autores y a las teorías del siglo XVII, cosas que ellos no dijeron. Entonces, ¿cómo podemos? La primera invitación es cómo podemos revisar nuestras categorías esclerosadas del siglo XVII para poder resignificarlas hoy en el siglo XXI. El contexto del siglo XVII no es el contexto del siglo XXI. Esta disciplinarización del saber que controla la actividad cogitante del sujeto y controla también la parcela del conocimiento a estudiar, a enseñar, sirvió para la constitución de la modernidad clásica. Recordemos que la modernidad clásica crea sólidas instituciones modernas para poder cumplir con su objetivo, que era el control de la conducta humana. Entonces tenemos la figura del Estado-Nación, tenemos la figura del racionalismo y del empirismo, tenemos la figura de la familia, que controla la sexualidad, tenemos la figura de la escuela, que controla la educación, tenemos la figura de las cárceles, que controlan al descarriado, tenemos las figuras de los hospitales psiquiátricos, que controlan al loco. Estas instituciones sólidas y modernas surgen
para controlar la conducta del sujeto. Que si nosotros hacemos un paralelo con hoy, estas instituciones modernas hoy están desdibujadas. Y la única que continúa con fuerza y tratando de resolver la pluricrisis, como dirá Morán, de la sociedad es la escuela. No nos olvidemos que otra categoría importante de la modernidad clásica tiene que ver con la construcción de la categoría de la infancia. Los infantes de hoy no son los infantes de la edad moderna. Si nosotros quisiéramos hacer un breve rastreo, y pecando de brevedad en el rastreo histórico de 25 siglos de historia, casi 30 siglos de historia, vemos que en la Grecia antigua, en el menos 5 antes de Cristo, en el siglo de oro, en el siglo de Pericles, se planteaba una figura epistémica vinculada al microcosmos y al cosmos. Que en la Edad Media la fe sustituye a la filosofía y se conoce por revelación divina, que en la Edad Moderna, con la caída del feudalismo, la migración del campo a la ciudad, de la constitución del Estado moderno, hay una nueva figura epistémica vinculada a un sujeto racional que conoce y un objeto objetivo a conocer, y que esto se va modificando a partir de las rupturas epistémicas de principio del siglo XX, de la mano de la física cuántica, de la mano de la matemática, de la mano de la química, de la mano del psicoanálisis, que nos invitan a pensar desde las fronteras del conocimiento, que nos invitan a pensar desde rupturas, que nos invitan a pensar con nuevas categorías de análisis que no se pueden controlar. Que no se pueden controlar con la lógica racional occidental y cristiana que nos había propuesto Descartes y que nos invitan a pensar con nuevas lógicas no lineales. Hablamos del azar, hablamos de la incertidumbre, hablamos de lo indeterminado, hablamos del deseo. En este escenario, nosotros tenemos que pensar principalmente tres figuras epistémicas, a mi entender, que necesitamos hoy para poder pensar en una educación genuina del siglo XXI. No estamos haciendo un discurso maniqueo de que lo anterior nos sirve y que nos sirve lo de hoy. El conocimiento disciplinar nosotros lo necesitamos porque no podemos pensar en interdisciplinas y en transdisciplinas si no tenemos en cuenta el conocimiento de base, que es el conocimiento disciplinar. Pero el conocimiento disciplinar hoy no es suficiente. Necesitamos una educación que forme sujetos que puedan construir, sujetos pedagógicos estoy hablando. Y cuando hablamos de sujetos pedagógicos, estoy superando esta relación lineal entre el docente que sabe y que conoce y el alumno que no sabe y aprende. Estoy hablando hoy de un sujeto pedagógico que, tanto docente como alumno, que enseña y que aprende porque sabemos cosas distintas. Este pensar desde las rupturas, este pensar la educación desde el azar, desde lo indeterminado y desde el deseo, nos hace pensar en construir procesos metacognitivos distintos. Y cuando hablamos de procesos metacognitivos distintos, estoy pensando en propuestas interdisciplinares y transdisciplinares. Si nosotros volvemos la vista hacia atrás, dijimos recién que el discurso del método inaugura la concepción disciplinar del conocimiento. Estamos hablando del siglo XVII. Pero si nosotros venimos un poquitito más acá y llegamos hasta el siglo XX, vamos a ver que en la primera parte del siglo XX, Piaget inaugura el concepto de interdisciplina y en la segunda parte del siglo XX, Nicolescu inaugura el concepto de transdisciplina. Entonces, en un mismo siglo tenemos dos nuevas figuras epistémicas. ¿De qué nos está hablando esto? Justamente nos está hablando de la complejidad, no solamente de las relaciones entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, y la reintroducción del sujeto en el acto cognitivo, sino que nos está hablando también de la complejidad de la realidad. Y cuando nosotros hablamos de la complejidad de la realidad, estamos haciendo referencia a que la realidad es un sistema complejo
y que la complejidad no es un adjetivo calificativo porque a nosotros se nos ocurre de que es complicada, de que es difícil, de que es confusa, sino que la complejidad deviene de las relaciones al interior de los sistemas que constituyen el sistema complejo. De ahí se toma Nicolescu para poder hablar que una de las características de la transdisciplina son los diferentes niveles de realidad. Y acá me quiero detener un poquitito, porque es muy interesante cuando Nicolescu plantea las tres características de la transdisciplina. Hablamos de que la primera característica de la transdisciplina tiene que ver con la concepción de sistemas complejos, que la toma de Piaget, desde la biología y desde la epistemología compleja, porque tanto Piaget como sus discípulos empiezan a pensar la realidad en relación a las dimensiones, a los entramados y las dimensiones relacionales entre las estructuras que constituyen el sistema en general. Aporte de la epistemología genética para la constitución del concepto de realidad como sistema complejo. Las diferentes dimensiones de análisis que Nicolescu considera imprescindibles para una actividad metacognitiva y cogitante que tiene que ver con lo transdisciplinario, la podemos encontrar en la actividad mitológica, en la actividad religiosa y en la actividad de la física cuántica. Porque las tres dimensiones plantean lógicas propias, no lineales, para relacionarse entre el sujeto, la realidad y la naturaleza. Y la incorporación del tercero excluido de Aristóteles tiene que ver con, me parece, hoy, con la incorporación en el ámbito de lo educativo del estudio de la otredad. ¿Quién es el otro en la educación hoy? ¿Quiénes son los otros que nos constituimos como nosotros? Entonces ahí se cae el principio de la verticalidad como característica de la educación moderna. Entonces me parece sumamente interesante tomar el concepto de Piaget de sistemas complejos, el concepto de la física cuántica, de los diferentes niveles de realidad, sin desconocer los aportes religiosos y los aportes mitológicos, y la inclusión del otro como el tercero excluido de Aristóteles que no lo podía controlar. Con estas características, con esta realidad, se encuentra Nicolescu y nosotros podemos abordar, o la pretensión que nosotros tenemos de abordar el hecho educativo, desde esta concepción no lineal, no controlable y continuamente constructiva en esta relación recursiva entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Sigamos un poquitito más adelante. Acá les coloqué en esta diapositiva las características propias de la modernidad clásica, de las rupturas epistémicas de principios del siglo XX y de la posmodernidad, modernidad líquida, tardomodernidad, independientemente del autor que nosotros estemos, del sociólogo que nosotros estemos abordando, la podemos encontrar de diferentes maneras. Esta modernidad, en donde se plantea la razón como único modo de conocer. Los conocimientos, para que sean científicos, tienen que ser traducidos al lenguaje de la matemática, tienen que ser objetivos y comprobables empíricamente, la libertad incondicional del hombre para regir su destino y la democracia como la mejor forma de vivir en sociedad. Fíjense que son todos pensamientos de ruptura con respecto al modelo anterior, que era la Edad Media. Las rupturas epistémicas necesarias para poder pensar hoy en el siglo XXI tiene que ver con la crisis civilizatoria y científica, que a mi entender viene de la mano de dos autores principales. Einstein por un lado y Freud por el otro. Crisis del determinismo, la teoría de la relatividad, la física y la mecánica cuántica, y la reintroducción del sujeto cognoscente en el acto cognitivo, que esto lo podemos ver como primera medida en Einstein, pero también lo vamos a ver en Piaget. Todas estas rupturas de principios del siglo XX hacen tambalear el sólido edificio moderno. Para poder llegar a hoy,
en la segunda parte del siglo XX, a hablar de una condición posmoderna, en donde está caracterizada por la pérdida de los metarrelatos. La realidad deja de ser un valor de uso para pasar a ser un valor de cambio, la búsqueda primaria de lo hedónico, lamentablemente el escaso respeto por la vida en todas sus manifestaciones, y se esfuma esa clásica relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. En el medio de este, retomamos al tango siglo XX cambalache, aparece Morán y el pensamiento complejo, en donde empieza a ser una búsqueda de diferentes ciencias que desde diferentes dimensiones, desde diferentes constructos teóricos, nos sirvan para pensar esta realidad compleja en tanto entramado. Y acá las tres características básicas de la complejidad que me parece interesante para pensarlos desde el punto de vista educativo. La primera característica de la complejidad, que tiene que ver con lo recursivo. La segunda característica de la complejidad, que tiene que ver con lo dialógico. Y la tercera característica de la complejidad, que tiene que ver con lo hologramático. Hundiendo estas características, sus raíces en la teoría de la información, en la teoría cibernética, en la teoría de sistemas, en procesos autoorganizativos y autopoéticos que hacen que esta relación sujeto-objeto lineal se empiece a reconfigurar a partir de las exigencias de una nueva realidad que era el siglo XX y el siglo XXI. ¿Cuáles son las preguntas que nos invitan a reflexionar? Que después lo van a retomar mis amigos, Gustavo, Jorge, Roberto. ¿Para qué estamos educando hoy? ¿Cómo reincorporar la ética y la política en el discurso educativo? ¿Cuál es el sentido de la educación hoy? ¿Cuál es la responsabilidad de la educación hoy? ¿Cuándo se nos hizo extraño el horizonte educativo? ¿Por qué hoy estamos en un congreso de transdisciplina? Estamos en un congreso de transdisciplina porque se nos hizo extraña la categoría de disciplina, porque se nos hizo extraña la categoría de interdisciplina y necesitamos pensar desde un lugar distinto. Leopoldo Sea, filósofo mexicano, me encanta. Es el primer texto que yo leí en filosofía en la universidad. No les voy a decir el año, pero así, allá, hace mucho tiempo, hace como 25 años atrás. Y justamente hablaba de la extrañeza del horizonte. Y Leopoldo Sea se preguntaba, ¿cuándo se nos hace extraño el horizonte? ¿Cuándo el horizonte de las cosas familiares se nos vuelve extraño? Y él se contesta, la extrañeza del horizonte deviene cuando las categorías de análisis que nosotros utilizábamos para poder relacionarnos con ese horizonte ya no dan respuesta. ¿Por qué estamos en un congreso de transdisciplina? Porque la relación epistémica que nosotros tenemos entre el sujeto que conoce y el objeto conocido se nos volvió extraña. Necesitamos volver a pensar con nuevas categorías de análisis. Y hoy, una de las categorías de análisis nuevas que nos ayudan a pensar desde un lugar recursivo, dialógico, hologramático, desde diferentes dimensiones, e incorporando el tercer excluido, es justamente la transdisciplina. Porque nos hace pensar que el edificio moderno, nos hace revisar el edificio moderno heredado, eurocéntrico, occidental y cristiano, hoy no da respuestas. Y las nuevas voces que aparecen para poder revisar esta extrañeza del horizonte vienen justamente de la física cuántica y la transdisciplina, vienen de las teorías postcríticas, por ejemplo, en el currículum, vienen a partir de los conceptos de justicia social y justicia curricular en el currículum, vienen a partir de los discursos decoloniales, vienen a partir de la existencia de un sur, con mayúsculas. Un sur no geográfico, sino epistémico. Desde este lugar se va configurando y resignificando esta relación sujeto-objeto hoy
desde las dimensiones transdisciplinares que durante muchos tiempos quedaron excluidos. Este otro, para constituirse en un nosotros, necesita de las otras voces que quedaron excluidas en estos 30 siglos de historias. ¿Cuáles son estas otras voces? Lo mitológico, lo religioso, lo nativo, lo oriental. Y ahí, en otras palabras, pero haciendo referencia a esta esencia, Morán ya hace varios años lo planteaba en El espíritu del valle. Cuando Morán plantea el espíritu del valle, lo que está diciendo es que todas las aguas se vierten en el valle. Si nosotros quisiéramos traducir epistémicamente o más concretamente lo que significa eso, que bien difícil lo escribe Morán, está diciendo que todos los conocimientos hoy, y ya ese texto tiene muchos años, que todos los conocimientos hoy son necesarios para poder relacionarnos con la sociedad. Y como somos todos del sur, somos todos latinoamericanos, acuérdense que el sur no es geográfico, sino que es epistémico, yo lo relaciono con el Amazonas. El Amazonas no sería el Amazonas si no se virtieran en él todos los afluentes de los diferentes ríos que nacen en diferentes países. Desde el sur y para el planeta, para el globo, hoy estamos pensando alternativas genuinas, transdisciplinarias, para pensar, en este caso, la educación. Para la construcción de las figuras epistémicas, como venimos diciendo hasta el momento, ¿desde qué lugar lo estamos revisando? Justamente de los padres fundadores. Y estos padres fundadores, en mi humilde opinión, están relacionados con Descartes, con Piaget, con Freire, con Nicolescu, con Morán, que cada uno singularmente, pero cada uno recursivamente, nos ayudan a pensar en sus momentos históricos, desde las rupturas epistémicas, la configuración de una nueva, valga la redundancia, de una nueva figura epistémica epocal. Y esto es importante, porque cambia la época y cambia o debería cambiar la figura epistémica. Y esto es lo que nos está sucediendo hoy. Estamos en el siglo XXI. Nosotros somos el objeto del cambio de época. Y la interpelación está justamente en este llamado tercer Congreso de Transdisciplinariedad, en donde se nos invita, desde esta nueva figura epistémica, que ya dijimos tiene varios años, a revisar nuestras categorías esclerosadas. Acá, bueno, la presentación va a estar subida a la web del Congreso. Acá la que yo les coloqué, pero no sirve para que lo lea, son las diferentes definiciones acerca de qué se entiende por disciplina, qué se entiende por interdisciplina y qué se entiende por transdisciplina. Pero me quiero detener acá en Freire. En el primer libro que escribe Freire, que se llama Extensión o Comunicación, acá Freire... los invito a que lo puedan leer en portugués porque no tiene desperdicio. Acá Freire inaugura su proyecto educativo y su proyecto político. Acá inaugura esa concepción de educación como una práctica política y una práctica social, porque él dice, porque nos compromete moralmente. ¿Cuál es el compromiso moral hoy desde la transdisciplina para pensar la educación del siglo XXI? ¿Cuál es el compromiso moral de nosotros, docentes, investigadores, en relación a para qué estamos educando hoy? Y no podemos dejar de pensar en el proceso de concientización, en el diálogo, en la habilitación de espacios de reflexión hoy necesarios. Y esos espacios de reflexión se van a dar a partir de cederle la palabra al otro, este otro con mayúscula, que es el que me interpela. Y acá es importante retomar dos cuestiones, tres. Estas últimas tres, el diálogo, la reflexión y la palabra. Si nosotros queremos hacer una trilogía y una historia de esta reflexión en el diálogo y en la toma de la palabra, lo podemos transversalizar en tres autores bien alejados en el tiempo,
que se ocuparon como rupturistas de la reflexividad, del diálogo y la palabra. Sócrates, con su ironía y su mayéutica. Freud, con la asociación libre. Y Freire, con su diálogo. Los tres, en diferentes momentos históricos, bien alejados unos de otros, con intenciones totalmente distintas, empiezan a constituir esta figura epistémica que tiene que ver con los espacios de reflexividad singulares, con el otorgamiento de la palabra al otro, y si nosotros hablamos del otorgamiento de la palabra al otro, estamos hablando de un proceso dialógico. ¿Cómo pensar la educación desde las fronteras del conocimiento hoy desde una propuesta transdisciplinaria? A partir del diálogo, a partir de la democratización del conocimiento, a partir de la validación mutua y de la integración, integridad, interreferencialidad. El docente moderno era dogmático, era disciplinar, planteaba certezas. Se producía el conocimiento desde la reproducción, con una didáctica instrumental. El conocimiento complejo nos debería proporcionar saberes como un entramado, como un tejido, como un entramado contextualizados. Y acá aparece una palabra muy linda, que a mí me encanta, de Edgar Morin, que tiene que ver con la ecologización de los saberes. Este concepto de ecologizar los saberes desde la complejidad o contextualizar los saberes desde las teorías críticas nos invitan a pensar que el conocimiento no nos es dado, sino que es producto de un proceso socio-histórico-cultural. La recursividad de la razón, planteando una actitud crítica, siempre buscadora, pero a sabiendas de que no tenemos certezas, sino que nos tenemos que manejar siempre a partir de las incertidumbres. Por lo tanto, incertidumbres, irreductibilidad, indeterminaciones, fenómenos aleatorios nos ayudan a pensar desde la transdisciplina la educación hoy. Hoy, que este congreso es virtual, estas preguntas deberían también referirse a cómo pensar una educación virtual mediadas por la tecnología en una época de pandemia. Porque lo que nosotros estamos viendo en la educación virtual hoy es que fue un traspaso de lo presencial a lo virtual. Y eso no es educación virtual. La educación virtual implica o necesita lógicas referidas a la virtualidad. Y como sabemos, las lógicas virtuales no son las lógicas lineales de la presencialidad. Porque cuando Comenio en el siglo XVII piensa y construye el sistema educativo, no lo estaba pensando desde una lógica no lineal, sino que justamente lo estaba pensando desde la lógica lineal de la modernidad clásica. Por lo tanto, la invitación es a pensar la educación virtual desde nuevas lógicas. Y las lógicas virtuales sí son transdisciplinarias. Lo que pasa es que todavía nos cuesta pensar en lo transdisciplinario. ¿Por qué nos cuesta pensar? Porque nos tenemos que parar desde un lugar distinto. Lo que debe cambiar es la relación epistémica que yo tengo con el conocimiento. El conocimiento es disciplinar, es necesario pero no suficiente hoy. La necesidad imperiosa hoy es pensar desde diferentes dimensiones de análisis y desde diferentes lógicas relacionales. Hasta que no podamos pensar con diferentes lógicas relacionales, vamos a seguir repitiendo en un siglo XXI que no necesita o que no demanda o que no requiere la repetición, sino que necesita que pensemos desde nuevos procesos metacognitivos. Otra cuestión que tenemos que pensar, vinculadas a si nosotros queremos presentar dispositivos transdisciplinarios,
tendría que ser la figura del panóptico. Porque si bien el panóptico es una construcción moderna, ¿cómo pensar hoy los dispositivos panópticos resignificados en el siglo XXI? En síntesis, comprender que el proceso de enseñanza y de aprendizaje se debe crear las condiciones de posibilidad para acceder al conocimiento, no desde la soberbia de la verdad incuestionable y absoluta, sino desde la incompletud y el saber de la imposibilidad de una omnisciencia. Plantear la necesidad de que el conocimiento mismo siempre sea cuestionado, problematizado, criticable y contextuado. Descubrir que el conocimiento complejo proporciona un saber, un tejido en conjunto, desde lo dialógico, desde lo recursivo y desde lo hologramático. Aceptar que el método es estrategia, es arte, es camino que se hace al andar. Superar los criterios de la epistemología clásica de determinismo, de objetividad, de relatividad, de relación sujeto-objeto lineal, y reconocer que la parcelación, la compartimentación y la fragmentación del saber hacen incapaz de concebir el todo y sus relaciones. Por lo tanto, para terminar, necesitamos introducir una episteme crítica capaz de incentivar a los formadores la capacidad para aprender y seguir aprendiendo. De modo que podamos abandonar la raíz decimonónica que ha quedado absolutamente arcaica. Eso implica que nos cuestionemos sobre ciertas prácticas y avancemos al porqué y al cómo de nuestra tarea, para encarnar una búsqueda que nos lleve a asumir la complejidad de un compromiso esencial: educar otros desafíos. Y acá me detengo. Muchas gracias y ahora podemos comenzar, espero no haberme excedido en el tiempo, podemos comenzar con las preguntas si les parece. Muchas gracias a todos. No, de ninguna manera, gracias, doctora Virginia. En realidad nos deja tiempo para las preguntas y me deja tiempo también para resolver un asunto de falta de elegancia y atención de mi parte. La doctora Julieta Aydar naturalmente está entre nosotros. Le agradecemos mucho. Ella está todo el tiempo al pendiente del Congreso y tiene una pregunta. ¿Qué te parece, doctora Julieta, si empezamos con tu pregunta, la pregunta que planteabas en el foro? No sé si se la quieras hacer directamente a Virginia. Y ya pasó a la siguiente. Tú, Gustavo, mejor. Tú Muy bien. Okay. Muy bien. La pregunta de la doctora Julieta es ¿cómo relacionar las pautas de la educación en Occidente y en Oriente? Ah, Julieta, qué pregunta. En realidad, yo creo que ahí tenemos la discusión viene no por la relación con el conocimiento, sino que hoy, a mí me parece, hace varios años que lo vengo sosteniendo, que la discusión educativa tiene que ser la discusión de cosmovisiones. La educación de cosmovisiones, la educación desde de cómo yo me relaciono con la naturaleza y con el otro. Porque nuestra educación occidental y cristiana, y lo voy a decir desencarnadamente, cuando el yo de Descartes se inaugura como sujeto pensante, se come a la naturaleza, literalmente. Cosa que Oriente y los pueblos originarios no han realizado nunca, porque esta concepción de la Pachamama les impide poder comerse a la madre naturaleza. Entonces, desde ese lugar venimos, desde esa fragmentación del conocimiento. Yo creo que la discusión hoy en educación no tiene que ser desde el punto de vista disciplinar contenidista, sino que tiene que ser discusión cosmovisiva y la inclusión de las diferentes cosmovisiones en todos los sistemas educativos. Porque si no vamos a seguir perpetuando esto de lo que estamos hablando, criticando y proponiendo desde la alteridad. Es decir, este otro, ¿cómo reincorporamos a este otro excluido durante 30 siglos de historia, desde que somos historia y desde que somos sujetos, hemos excluido al diferente, y la preponderancia hoy todavía
imposible de pensar que en esta era planetaria sigamos fragmentando desde la soberbia cognitiva y desde la omnipotencia epistémica, que el único discurso verdadero o el único conocimiento verdadero es el de Occidente, dejando de lado las otras voces. Entonces, hoy la exigencia, si nosotros quisiéramos hablar de un discurso inclusivo en educación, esa inclusión tiene que ser de las otras voces. Humildemente. Doctora Virginia, tenemos otra pregunta. Fernando Ulpiano Pantoja dice, si los modelos económicos no varían, ¿cómo cambiar las lógicas lineales en lógicas relacionales en los sistemas educativos? A ver, la educación está, obviamente que las respuestas no van a ser conclusivas porque no estamos planteando este diálogo desde la certeza. Las sociedades y las instituciones sociales, y entre las instituciones sociales la educación responde a un proyecto social, político y económico macro. Si nosotros pensamos que no se puede, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Entonces, a mí me parece que siempre tenemos espacios e intersticios para plantear alternativas genuinas. Por ejemplo, este congreso de transdisciplina, ¿por qué lo estamos haciendo hoy? ¿Por qué lo estamos haciendo en un momento de pandemia y en un momento en donde seguimos pensando fragmentariamente la situacionalidad social e histórica? La interpelación está en pensar desde diferentes niveles de análisis. Tenemos una sociedad global, tenemos una sociedad neoliberal, tenemos una sociedad posmoderna con sus características y que piensan desde esas características y desde esas definiciones sus instituciones. Pero todos los días, en todos los puntos del planeta, tenemos voces disruptivas, voces que cuestionan lo instituido y se constituyen en instituyentes. Entonces, me parece que es el momento de poder estar escuchando estos instituyentes que empiezan a hacer ruidos y cada vez más ruidosos y cada vez más frecuentes en la sociedad, ¿no? Francisco Paulo Lemos de la Suana, de alguna manera ha respondido a lo que te pregunta, pero te planteo lo que dice por si quieres abundar en alguna cuestión que estimes importante. Dice, ¿hay espacio para hacer esta evolución? La evolución a la que se refiere es, hay que buscar evolución y empezar a hablar de hipercomplejidad, lógica del tercero incluido, en secreto, pone, y 3, los niveles de realidad, incluyendo las realidades más sutiles. ¿Hay espacio para hacer esta evolución? Esa es la pregunta. Primero, no sé si creo en la evolución. Creo en la construcción. Y no sé lo que es la hipercomplejidad. Me parece que tenemos que pensar de que cada momento necesita su figura epistémica. Y yo creo que la figura epistémica hoy tiene que estar moviéndose a partir de esta relación con el conocimiento que no tiene que ser lineal, pero que lamentablemente se nos imposibilita pensar desde ese lugar concretamente porque estamos en instituciones modernas. La lógica de la institución moderna, la lógica de la educación hoy, en cualquiera de esos niveles, a ver, pensemos que la universidad es del siglo XIII, que las escuelas primarias son del siglo XVII y que todos los estados-naciones, cada vez que se constituyen, tienden a una pretensión homogeneizante. No estoy justificando absolutamente nada, estoy haciendo un desarrollo. Hoy, el discurso social es el de reivindicación de otras voces. Por eso estamos hablando de post-crítica curricular, por eso estamos hablando de decolonialismo, por eso estamos reintroduciendo al otro desde diferentes lógicas. Porque ese otro que pensó distinto, que es un sujeto como nosotros, pero que siempre se lo dejó de lado por ser distinto, por ser oriental, por ser nativo, por ser sudamericano, por no ser cristiano, ese otro de la antropología clásica, disculpen los antropólogos
presente que yo hable de antropología clásica, pero ese otro digno de estudio hoy aparece como amenazante. Entonces, ese otro que se tiene que constituir, como dice Freire colateralmente, en este nosotros. Y ese otro se constituye en nosotros a partir del diálogo. Y a partir de pensarnos, no desde la soberbia, sino desde la igualdad de la condición. Por eso estamos hablando de una educación compleja, una educación que no solamente tiene que revisar la omnisciencia y la verdad absoluta desde el punto de vista epistémico, sino que tenemos que hablar y hablar de la democracia cognitiva. Y cuando hablamos de la democracia cognitiva, estamos hablando con que todas las cogniciones son válidas. Todos los saberes son válidos hoy. Mañana no sabemos, pero hoy, en esta condición del siglo XXI, de 2021, la condición tiene que ver con la integración de los saberes. Que la integración no es amontonamiento, eso está claro. Que la integración no es amontonamiento, sino que es construcción epistémica desde la diversidad. Óscar Salazar y otra compañera de Yasmit Vera preguntan de manera similar. Entonces me voy a permitir reunir la pregunta. Digamos, ¿cómo llevar a las universidades la enseñanza de la transdisciplinariedad? Y Yasmit Vera aumenta particularmente cuando hablamos de currículum. Bueno, la interdisciplinariedad nos enseña. La interdisciplinariedad, tanto como la transdisciplinariedad, es un modo de relacionar del conocimiento. Nos enseña, es la actitud que nosotros tenemos en el momento en que nos estamos relacionando con el conocimiento. Vayamos a una cuestión teórica y básica para entendernos. Si nosotros pensamos en una construcción disciplinaria del saber, estamos viendo que hay una concepción de un objeto. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es un objeto y la construcción metodológica para ese objeto. ¿Qué es la interdisciplina? No lo digo yo, lo dice Piaget. ¿Qué es la interdisciplina? Y adhiero totalmente a Piaget. La interdisciplina es el objeto de estudio de la disciplinariedad, de lo disciplinar. Tengo un objeto de estudio y todas las disciplinas que quieren abordar ese objeto de estudio tienen que dejar de lado su metodología particular y construir entre todas un nuevo método para ese objeto. No es juxtaposición de disciplinas, no es pluridisciplinariedad, es inter. La inter es la construcción metodológica desde las diferentes disciplinas para abordar un objeto de estudio. Y la transdisciplina es la construcción de un objeto de estudio que no existía en las disciplinas. Y si nosotros tenemos la construcción de un objeto de estudio nuevo, los métodos que nosotros teníamos para resolver ese abordaje no nos sirven. Entonces, no solamente que se construye el objeto, sino que también se construye el método. ¿Desde qué lugar? Desde todas las lógicas y desde todos los saberes. Esa es la disrupción, la ruptura epistémica de lo transdisciplinar. Por lo tanto, la interdisciplina y la transdisciplina nos enseñan. Es una actividad cogitante, es un proceso metacognitivo de relación epistémica. Tenemos que pensar diseños curriculares interdisciplinarios, sí. ¿Podemos pensar en diseños curriculares transdisciplinarios? Todavía no lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Y ahí lo tenemos que llamar a Foucault para que nos explique. Primero, porque conocimiento es poder, porque no todo conocimiento vale lo mismo y porque hay una lucha de poder. Hay conocimientos que valen más, hay conocimientos que valen menos. Y mientras que sigamos pensando fragmentariamente en instituciones modernas, pensar la transdisciplinaridad a nivel concreto, aula, universidad, escuela elemental, bachiller, va a ser distinto porque seguimos pensando el saber fragmentariamente. Por eso es una relación de proceso metacognitivo, porque tengo que ver cómo conozco yo.
En el momento de que yo sé cómo conozco, puedo enseñar a pensar desde la alteridad, dejando de lado la disciplina. Pero seguimos sosteniendo un sistema educativo fragmentario disciplinarmente. Hay algunas preguntas, naturalmente derivan de lo que vas diciendo. Sin embargo, aquí hay una cuestión que te plantea María de Melo sobre la transdisciplina y la transdisciplinariedad, en el sentido de qué sería más conveniente referir, ¿no? La transdisciplinariedad en términos de Nicolescu o la transdisciplina en el marco de lo que estás argumentando. No entiendo muy bien la pregunta, discúlpame, Gustavo. Sí, que sí es importante aclarar la diferencia entre transdisciplina o transdisciplinariedad. En realidad lo estamos hablando desde lo mismo, porque la transdisciplina como figura epistémica, la acción de la transdisciplina es la transdisciplinariedad en relación a la actividad que nosotros realicemos como proceso metacognitivo. Muy bien. Voy a hacer una última pregunta. Empiezan a converger varias preguntas. Si no tienes inconveniente, revisamos si hay alguna otra, digamos, que rompa un poco. Pero esta pregunta en donde convergen varios intereses es cómo, si la educación transdisciplinaria o en la transdisciplinariedad invocaría el currículo o no, en seguimiento de lo que estabas diciendo. A ver, cuando nosotros pensamos en una educación transdisciplinaria, sí, evidentemente tenemos que pensar en el currículum, en la didáctica y en lo metodológico. Porque ¿qué es la educación? La educación, tenemos una figura de un sujeto que enseña y de un sujeto que aprende. Hoy lo llamamos sujetos pedagógicos, como estuvimos diciendo anteriormente, porque los dos enseñamos y aprendemos cosas distintas. Si estamos en una institución escuela y estamos planteando que debería pensarse en un currículum, debería pensarse en una didáctica y debería pensarse en un sistema evaluativo y metodológico que sea transdisciplinario. ¿Cómo lo pensamos? Y dejando de lado los diseños curriculares fragmentarios y disciplinarios. Esto se tiene que pensar como proyecto institucional, porque esto no refiere a la actividad singular de un docente, porque un docente por sí solo no hace transdisciplina. Porque estaríamos reduciendo y estaríamos pensando en la transdisciplina como un método novedoso que es lo último que se usa, y no es así. La transdisciplinariedad está pensada como actividad cogitante, como construcción teórica y metacognitiva de relacionarme con la realidad desde diferentes lugares. Entonces, aparte que el currículum no se reduce a la actividad áulica, pensar la educación desde la transdisciplina implica pensar un proyecto micro que tiene que ver con lo institucional y un proyecto macro que tiene que ver con la construcción de una sociedad. Porque la sociedad se debería pensar transdisciplinariamente. Las relaciones entre las instituciones de la sociedad, que son sistemas complejos, en el entramado de los sistemas complejos que están constituidos por las instituciones de la sociedad, ahí se debería pensar un proyecto de sociedad desde el punto de vista transdisciplinario, porque eso es lo que hizo la modernidad clásica. Cuando surge la modernidad clásica, surge no solamente el Estado-Nación, la familia, la infancia, las cárceles, las escuelas, los psiquiátricos, sino que toda la sociedad se pensó disciplinarmente. Entonces, ¿cómo pensamos hoy la sociedad transdisciplinariamente? Esa sería la pregunta. ¿Cómo pensar las estructuras sociales hoy desde el punto de vista de sistemas complejos
en donde la complejidad, insisto, no sea un adjetivo calificativo, sino una dimensión de análisis necesaria para revisar los entramados sociales, por un lado. Y como la institución escuela es una institución micro dentro de esta macro sociedad, ahí también tendríamos que pensar cuáles son las relaciones epistémicas que se deberían revisar a nivel institucional, a nivel curricular, a nivel pedagógico, a nivel didáctico, a nivel evaluativo, porque retomando una pregunta anterior en función de la economía, la sociedad y la educación, fíjense que si nosotros hacemos una historia de la evaluación y me quedo con una historia de la evaluación solamente del siglo XX, el siglo XX surge con un capitalismo salvaje en Estados Unidos, vinculado en el trasvasamiento del funcionamiento eficaz y eficiente de la fábrica y se lleva a la escuela, entonces se habla en términos de evaluación cuantitativa, pero terminamos un siglo XX neoliberal en donde hablamos de acreditación social, que también es cuantitativa, porque PISA es cuantitativa, porque todas las evaluaciones nacionales del Sistema Nacional de Evaluación de cada uno de los países siguen siendo cuantitativas. Entonces, hasta que nosotros no pensemos en una sociedad transdisciplinaria, de revisión total de proyecto político y social y educativo, sí podemos pensar en currículos transdisciplinarios desde los intersticios. Pero insisto, no tomemos la transdisciplina como una teoría más, como un método, porque no es un método. Es una construcción teórica, epistémica, porque construye objeto, y es una construcción metodológica, porque construye un método desde diferentes niveles de realidad, desde diferentes epistemologías, desde diferentes dimensiones de análisis, incluyendo a todo lo que se ha excluido en 25 siglos de filosofía por no poder controlarlo. Entonces, hasta que no dejemos de pensar a la institución escuela como reproductora y controladora de las conductas, nos va a ser bastante difícil poder pensar transdisciplinariamente, en una educación genuina transdisciplinariamente. Doctora Virginia, no me puedo resistir a esta última. Les agradecemos a todos por las preguntas, por su interés en el marco de la participación de la doctora Virginia. Y esta es, digamos, vivencial, ¿no? Silvia Figman, si no me equivoco, pregunta cómo tú en tu práctica pedagógica introduces la transdisciplinariedad o consideras que se debe introducir la transdisciplinariedad. Planteando una nueva relación con el conocimiento. Yo creo que tanto la propuesta interdisciplinaria como la propuesta transdisciplinaria deviene de una relación distinta en cómo uno concibe su relación con el conocimiento. Lo que uno tiene que modificar, resignificar, cambiar es cuál es su relación con el conocimiento. Si sigue siendo lineal, o podemos hacer intervenir diferentes lógicas relacionales. Insisto, la cuestión creo que debería ser enseñar a pensar desde lo relacional. Cuando nosotros empezamos a pensarlo desde lo relacional, desde diferentes lógicas, no desde la soberbia cognitiva, sino desde la democracia epistémica, ahí estamos empezando a pensar transdisciplinariamente. Bueno, pues, sabiendo esto, y esto es, discúlpame, Gustavo, sabiendo que esto es importante, una persona no es transdisciplinaria. Una persona no es transdisciplinaria. Una institución no es transdisciplinaria. Lo que es transdisciplinario es la actividad cogitante. Es la relación con el conocimiento. Yo, Virginia, no soy transdisciplinaria. Ninguno de los que estamos acá somos transdisciplinarios. Lo que es transdisciplinaria es la actividad cogitante. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, doctora Virginia. Muchos comentarios, mucho interés en el chat. Con seguridad habrá oportunidad si
si logramos después revisarlo, recuperar algunas otras preguntas. Estamos muy agradecidos, doctora. Le vamos a ceder ahora a usted la palabra como moderadora, digamos, de la siguiente actividad, a reserva de que, naturalmente, la doctora Julieta Aydar nos quiera hacer algún comentario en particular. Muchas en esta gracias. Transición hacia la siguiente actividad. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando e interviniendo. Gracias por el espacio. Perdón, muchas gracias. Continuamos, ¿no?, con la mesa, Gustavo. Sí. Y al final se hace otra vez la ronda de preguntas. Bueno, vamos a continuar con la próxima actividad, que es una mesa redonda. Van a participar el doctor Roberto Rivera Pérez en una primera instancia. En una segunda instancia va a hacer una presentación el doctor Jorge Colorado Lanestosa. Y por última, en orden de aparición, el doctor José Gustavo Casas Álvarez va a hacer su presentación. La idea, si les parece, yo los voy a presentar a cada uno de ustedes. Cada uno hace su presentación y después, para finalizar, para que se convierta en una construcción dialógica, recuperamos todas las preguntas para que cada uno conteste desde su lugar. Bueno, me voy a permitir presentar al doctor Roberto Rivera Pérez. Roberto es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, México, con tesis enfocada en los estudios de la construcción simbólica masculina contemporánea. Es especialista en antropología política, con un estudio versado sobre el análisis del espacio y del poder. Ha trabajado en las estructuras del parentesco en espacios semirurales. Es docente investigador de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, México. Autor de libros en los que destacan como coordinador Reflexión sobre la investigación integrativa, una perspectiva inter y transdisciplinar, 2019 Colombia. Machos en teatros simbólicos y rituales contemporáneos, identidad masculina de una entidad ganadera de México, año 2016, España. Y Socotlán, tierra de Soconostles, en el 2010, México. Y coautor del libro La investigación, una perspectiva relacional, 2019 Colombia, así como autor de numerosos capítulos y artículos científicos. Miembros de las redes de investigación sobre complejidad de América Latina y el Caribe y de sistemas complejos del Instituto Politécnico Nacional. Tutor de tesis de posgrado y conferencista internacional. Jorge Colorado Lanestosa es doctor en Pensamiento Complejo por Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, maestro en Filosofía por la Universidad del Valle, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y docente de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, así como coordinador del Centro Humanista de Transformación Existencial. Cuenta con experiencia en la administración pública a nivel nacional y dentro del estado de Tabasco, así como en la administración en el sector privado. Se ha especializado en estudios e investigaciones sobre filosofía hermenéutica, pensamiento complejo y ética, así como en estudios organizacionales y de la gestión y administración. Y el doctor José Gustavo Casas Álvarez es doctor y maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con experiencia en ambos campos de conocimiento en instituciones públicas y privadas, profesor e investigador con más de una década de experiencia, investigador y conferencista sobre problemáticas de las ciencias sociales y humanidades, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT 2017-2021, es director académico de Multiversidad Mundo Real, lo fue primeramente en el 2014 y es en el año 2021. Participa en proyectos de colaboración académica como profesor invitado, como miembro de redes de investigación, como evaluador de resultados de investigación y como coordinador de trabajo colaborativo. Red de investigación sobre complejidad en América Latina y el Caribe, Red de investigación sobre violencia, cultura y conflicto,
red de expertos en sistemas complejos, proyectos de intercambios de prácticas de valor, entre otras. Presentados los tres amigos, los tres disertantes próximos, le damos la palabra al doctor Rivera. Todo tuyo, el auditorio, Roberto. Muchas gracias, Virginia. Voy a comenzar a compartirles pantalla para esta tertulia que se preparó para el día de hoy. Bueno, pues mis estimados amigas, amigos, buenos días, buenas tardes a todos también. Ya siguiendo el sendero que la doctora Virginia en su momento nos abrió la puerta, me recordaba mucho su exposición, su interesante exposición sobre una frase muy célebre que tiene Hila Prigogine en su obra, en su magnífica obra El nacimiento del tiempo, donde decía, Prigogine reflexionaba y decía, vamos a caminar por senderos donde no existen mapas y no existen rutas. Sin embargo, Virginia con su conferencia ahorita abrió el sendero, me abrió el camino para poder reflexionar y trabajar con ustedes este tema. Ese, digamos, es la primera parte del epígrafe que yo quería comentarles, pero en realidad el epígrafe que yo deseaba comentarles es esta pequeña reflexión que aparece en el libro de Lewis Carroll, de Alicia a través del espejo, donde dice, en todo caso sus libros se parecen a los nuestros, pero tienen las palabras escritas al revés. Y eso lo sé porque una vez levanté uno de los nuestros al espejo y entonces los del otro cuarto me mostraron uno de los suyos. Aquí me permito preguntarme, me permito reflexionar, ¿qué es lo que incita a Alicia a mostrar un libro a la gente que vive lo que ella le llama el otro cuarto? Al otro, a su oposición, y no sabíamos, y ella no sabía que se iba a encontrar con la grata sorpresa de que iba a tener una reciprocidad del otro lado, porque la otra gente del otro cuarto le muestra también los suyos. Es más, no sé si logran ustedes ver, la gente del otro cuarto, lo que le llama así Alicia, ahí podemos ver que lo que de un lado es un reloj, en el otro lado es un muñequito obeso, una figura gordita, y un florero que está sonriendo. Aparte también hay otros detalles que cambian literalmente los adornos que están del otro lado del espejo. Lo trascendente de aquí es de que todo el tiempo, desde los tiempos más primigenios de la humanidad, remontándonos al Paleolítico, al Neolítico, por las evidencias arqueológicas, las evidencias de la arqueología del conocimiento y de otros estudios que se han hecho, nos han dado cuenta de que el ser humano toda su vida ha tenido un acompañamiento de un testigo mudo, que ha sido la pregunta, la observación, la duda, la búsqueda de establecer posibilidades, el interés por observar aquellas manadas de caribúes, el interés por determinar en qué periodo se puede cosechar, en qué periodo se puede sembrar, el interés por llevar el ciclo reproductivo el calendario reproductivo del grupo homínido, siempre nos lleva a preguntarnos, más bien a reconocer que el valor de la pregunta ha estado acompañándonos desde siempre. Aquí me recuerdo también aquellos casos de los niños cuando nos agobian, a nosotros, gente más adulta, nos agobian y nos hacen inquietantes preguntas y nos cuestionan de todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la tierra sabe así? ¿Por qué no me debo comer esto? Todo el tiempo nos están cuestionando, nos están casi de manera inquisidora, nos están debatiendo, nos están hablando de esto, pero es que eso solamente es un resultado de una de las herramientas, como bien ya lo señalaba anteriormente Virginia, de la herramienta de la reflexión, de la cogitación, del cálculo obligado que tiene que tener nuestra especie para poder hacer reflexiones que nos lleven más allá de establecer y que nos inviten a establecer modelos, patrones, pero también otra serie de parámetros que en la actualidad le llamamos paradigma, que nos traten de dar una respuesta tentativa
aunque sea parcial, a las condiciones que estamos viviendo en la actualidad. Fabulosa pregunta que se establece Alicia al llevar, que no la manifiesta Lewis Carroll en su libro, pero al llevar un libro frente al otro, tratarse de ver al espejo. ¿Qué va a ocurrir si yo les enseño un libro a los otros? Pues eso nos lleva, el planteamiento de esa pregunta nos lleva a 3 ejes para la reflexión. El primero es el reconocimiento de los paradigmas. Como diría Thomas Kuhn, son aquellas realizaciones científicas que durante un tiempo nos vienen a responder parcialmente lo que nosotros consideramos o nos da o lo que la sociedad o la comunidad científica nos da como validez por un tiempo. Ahí tenemos el primer detalle. Y los paradigmas son resultado de procesos de indagación que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y de ese largo del tiempo se aparecen dos movimientos completos o dos movimientos complementarios ahí. El primer movimiento es aquellos que se le denominan los continuistas. Que se le denominan ahí los continuistas, es decir, aquellos grupos de científicos que han dicho que los paradigmas no han tenido un proceso de ruptura, no han sido un proceso casi lineal, acumulativo, cual educación bancaria, que todo el tiempo hemos sido, y lo imaginamos como una flecha que va todo el tiempo hacia adelante, una línea que no tiene retroceso, una línea que no pierde esencia. Esos son los continuistas. Que es una postura radical a final de cuentas. Otra postura radical serían los discontinuistas, los opositores a esas opiniones, donde diría, no, los paradigmas y la evolución del conocimiento, la historia del conocimiento nos dice que tenemos solamente kabooms, momentos donde por alguna situación, por alguna circunstancia, se detona un gran avance tecnocientífico en un momento concreto o un momento específico. Y una postura un poco más moderada combinaría ambos ejercicios, donde nos diría, porque por cierto, son discursos paralelos. El discurso entre los continuistas y los discontinuistas coinciden en tiempos y en periodos. No necesariamente en espacios geográficos, pero sí en periodos contemporáneos y se vuelven y se enriquecen mutuamente frente al desarrollo paradigmático. Pero existe una tercera corriente que no tiene un nombre, pero que es un discurso no tan radical como de sus opuestos, pero que sí reconoce que hay avances científicos, avances paradigmáticos, pero también hay retrocesos. Y que también hay procesos de kaboom, pero también hay procesos de decaída, lo que le llamaría más adelante Edgar Morin el neoscurantismo, pero también, que esa la retoma de Einstein, por cierto. Uno de esos momentos de retroceso lo tenemos en el siglo XVII con el oscurantismo, pero un momento de kaboom lo tenemos después del descubrimiento de América. Y también, y obviamente con el proceso de la Ilustración. Entonces estamos hablando de que, como diría Lévi-Strauss, no es un proceso continuo, sino que es un proceso tal cual el juego de ajedrez, el caballo de ajedrez, o aventar los dados, donde podemos ganar, pero al mismo tiempo podemos perder en la construcción del conocimiento. Tomando en cuenta esos detalles, el ser humano siempre buscó establecer también constructos sociales, una serie de parámetros, una serie de modelos cognitivos en los que le ayudaba a generar certeza. De ahí tenemos el cratilo del libro de Platón, donde una de las primeras actividades que se tiene es, y casi todas las religiones lo reconocen, es nombrar a toda la realidad conocida o por conocer. La intención de nombrar, de imponerle un nombre a los objetos, a los animales, incluso a las jerarquías sociales. Entre esos constructos aparece también la noción del riesgo, que lo podemos entender como lo que depara la incertidumbre. Aparece la noción de crisis, que son los momentos donde todos los esquemas, todas las instituciones, toda nuestra seguridad se rompen. A esto se suma la policrisis, que ya lo había tocado mi compañera anteriormente, pero también la noción de orden,
la noción de caos y la noción de frontera. Cuando hablamos de frontera, aquí les estoy presentando lo que es la zona, lo que queda del muro de Adriano, ahí en Inglaterra. Cuando hablamos de frontera, debemos distinguir la noción de frontera de borde. ¿Por qué razón? Porque el borde es, desde la física, es aquel espacio, aquella circunstancia que ya no existe nada más allá. Es decir, si yo a esta taza le echo agua o café o la bebida que yo considere, va a llegar un momento que se va a desbordar si no controlo la cantidad que va a tener ahí. Es decir, ya no va a haber ninguna contención. Significa ya el borde o the border alude a donde ya no existe más allá de una contención, donde ya no se puede, donde ya no se tiene ninguna, no seguridad, pero sí, donde ya no se tiene ningún parámetro. Sin embargo, la noción de frontera, a diferencia del borde, cual lo manifiesta el muro de Adriano, ahí nos lleva a pensar que existe, que sabemos que existe algo más allá de donde estamos planteados, de donde nos hemos puesto, que es desconocido, que no tenemos los parámetros para tratarlo, para medirlo, para conocerlo, para trabajar con él, para interactuar con él, es diferente, pero que existe más allá. Y como bien señala aquí este mismo muro, del lado izquierdo existe la parte civilizada. Me gusta esta imagen del muro de Adriano porque imaginemos el Imperio Romano en su magnificencia, donde de repente tuvieron que poner una muralla en Inglaterra, poner una muralla en lo que le llamaban Britania y decir, de aquí para acá es la zona civilizada, es el imperio, es la grandeza romana, y de ahí para allá, o sea, de la parte derecha hacia adelante, es el desorden, es la zona caótica, es todo ese espacio que no se pudo conquistar, incivilizado bajo nuestros cánones que hemos establecido, pero sin embargo está ahí. Y vamos a tener que negociar con él. En relación a eso nos lleva a la dicotomía, la relación con el otro. Porque la frontera, como vamos a ver más adelante, la frontera, hay diferentes tipos de frontera, pero la frontera siempre va a depender de quién la establece y bajo qué condiciones es la que la establece, bajo qué parámetros busca establecerla, pero sobre todo, qué es lo que quiere demostrar al poner la frontera, al marcar la delimitación. Interesante cuando Rousseau dice, y que lo retomaba de Hobbes, dice, cuando uno de los primeros seres humanos toma una piedra y camina varios metros o varios kilómetros cargándola y la deja caer y dice, de aquí para atrás, esto es mío, se inventó la propiedad privada. Lo mismo aparece con esta noción de frontera. Y como se está comentando aquí, ya les había dicho que hay varios tipos de frontera, entre ellos hay la geográfica, que es la que estoy detonando aquí, donde nos permite hablar del otro, donde asemejamos a los semejantes, o donde los que son parecidos a nosotros, no necesariamente físicamente, sino culturalmente, cognitivamente, en sentido de creencias y demás, los buscamos asemejar, acoger, y yo me vuelvo diferente a razón de mi opuesto. Yo solamente consigo mi identidad a partir de que otro no es como yo. O sea, la noción del otro aparece. Establecemos fronteras geopolíticas más que conocidas y tenemos también fronteras espaciales. Ya lo decía D'Amata, ya lo decía Angela Giglia con este Duau. Existen espacios intersticiales, existen espacios públicos y existen espacios privados. No vamos a dejar que cualquier persona entre a nuestra casa. Mucho menos vamos a invitar a otras personas a que entren a la sala, a otras al comedor. Y nosotros, y dependiendo de la cercanía estructural o la distancia estructural que tengamos en nuestras relaciones con otras personas, permitiremos que la persona o el individuo pase hasta la habitación o la cama. Ahí vamos a hablar de una serie de límites que nosotros mismos en nuestras propias casas hemos impuesto. Y las hemos impuesto para fomentar o reducir la interacción con el otro, con el opuesto.
Otra de las manifestaciones de la frontera está en la física. Ya se mencionaba hace un momento, está la noción de la física no mecánica, cuando de repente se descubre el principio de incertidumbre por Heisenberg, que ya era trabajado por otros investigadores antes, y que llevan llevan a la física, a la ciencia de la física, a la ciencia de la química, a plantearse los fenómenos que ahora conocemos, los fenómenos de frontera, los cuales son aquellas circunstancias o aquellos fenómenos que vienen a contradecir todos los paradigmas o todas las leyes universalmente conocidas. Si yo tomo esta taza y la dejo caer, más bien si le tomo esta taza y la suelto, espero que se caiga. Pero si flota, estaré yo frente a un fenómeno de frontera. El problema de esta situación, como ya se señalaba, fue de que cuando se establecieron, cuando se descubre la física no mecánica, cuando se descubren estos fenómenos de frontera, esos descubrimientos chocan con la forma de educación tradicional, donde se nos decía, donde se nos imponía que la ciencia era la base para comprender a la naturaleza y a partir de ahí poder dominarla, con una herencia kantiana netamente, donde las ciencias sociales, desde la óptica de Spencer, tenían que ajustarse a la física, ajustarse a la química, a sus metodologías, con la intención de alcanzar su cientificidad. El problema fue cuando se encuentran estos detalles de física no mecánica, provocando, y lo retomo del mismo Prigogine, que retoma a su vez la declaración que hace James Hill en 1986, que es el presidente de la Unión Internacional de Mecánica Pura y Aplicada, cuando dice, y aquí vamos a tener que tomar cuenta de esto que va a decir, porque en la situación que estamos actualmente, la educación se tiene que transformar, ciertamente, pero también otros paradigmas que damos por sentados. Y dice, llegados a este punto, debemos hacer un alto y hablar en nombre de la gran hermandad de los expertos de la mecánica. Hoy somos muy conscientes de que el entusiasmo que sentían nuestros predecesores por el éxito maravilloso de la mecánica newtoniana los llevó a hacer generalizaciones en el campo de la predicción, que hoy resultan ser falsas. Queremos pedir disculpas colectivamente por haber inducido al error al público culto al propagar a propósito de determinismo de los sistemas que cumplen las leyes newtonianas del movimiento, unas ideas que después de 1960 ya no se pueden sostener más. Con esto nos acaba de abrir un nuevo panorama a la investigación, porque vean qué autoridad es el que lo dice. El presidente, y aquí retomo, el presidente de la Unión Internacional de Mecánica Pura y Aplicada. Esa es una segunda frontera que nos encontramos. Y una tercera frontera que nos hemos encontrado es las fronteras epistemológicas, como ya lo estaban tocando hace rato, donde vamos a tener que competir, no competir, vamos a tener que contradecir la propia hiperespecialización. Vamos a tener que definir qué se va a entender por la hiperespecialización, que no es a aquellas personas que solamente se dedican a estudiar una sola carrera, porque pueden ser unas personas o unos individuos que tienen n número de maestrías, n número de doctorados, n número de licenciaturas o de pregrados, pero no logran establecer la conexión conceptual entre una y otra. Entonces, ¿de qué ha servido tanto conocimiento? También debemos ser conscientes de nuestras propias cegueras del conocimiento, como diría Morán. Y bajo ese escenario, reconociendo sus dos parámetros, tenemos que discutir que ya no pueden ser tan posibles en la actualidad la distinción entre las ciencias sociales y lo que le llamarían las ciencias duras. Y también aparece algo que le decimos, las ciencias sociales y humanas. Bueno, pero a ver, ¿acaso las ciencias, lo que se le llama las ciencias duras, no son humanas? No las hacen los humanos, no las investigan los humanos. Las ciencias sociales no las hacen también humanos. Tenemos que hablar entonces de una ciencia de la humanidad. Y ya no de una división categórica como lo diría Wallenstein, como lo señalaría también Prigogine, ¿no? Que ya se vuelve poco propositiva una división. ¿Pero por qué aparece esa división? Pues porque los mismos científicos y ahondados por cómo se nos educa,
no solamente buscaron establecer sus propios objetos de estudio, sus propias metodologías, sino que levantaron muros entre disciplinas. Y a esos muros les pusieron una corona de vidrios en la parte de arriba y para evitar que todavía se brincaran un poco más, le pusieron también alambre de púas y rejas a esos muros cognitivos. Y lo que ocurre es de que llegamos a una época que se llama el mito de la sociedad del conocimiento, donde caímos completamente en una babelización del conocimiento, por no decir en un relativismo, y terminamos retomando el neoscurantismo. ¿No nos encontramos en la actualidad con discursos terraplanistas, donde aparecen doctores que están afirmando que la Tierra es plana? ¿No nos estamos encontrando con pseudoautoridades clínicas que hablan y daban falsas alarmas de cuando empezaba el COVID? En México fue muy notorio eso, y que por las redes sociales alguien se presentaba con una bata y empezaba a hablar de los efectos del COVID y demás, y uno lo daba ya por de facto sin cuestionarse si en verdad era una autoridad médica. Entonces se ha caído a través de esto, se ha caído en el neoscurantismo y en la babelización del conocimiento. Por lo tanto, necesitamos de nuevas metodologías, nuevas formas de investigación, como ya se estaba diciendo, que recuperen la interdisciplina y la transdisciplina, donde la interdisciplina, como diría Rolando García, se tendría que apoyar en grupos de investigación impares, donde a partir de la construcción de lenguajes en común, pudiéramos establecer un lenguaje colectivo que nos pudiésemos entender todos. Y también la transdisciplina, que la cual se asocia a una investigación generalmente asociada a una investigación individual, pero como ya señalaba Virginia, necesitamos una acción cogitante, pero también la humildad de ir a preguntar al otro: no entiendo esto, explícamelo. Y para lograr eso... Roberto, perdón. Sí. ¿El PowerPoint está parado o no vas a seguir? No, está parado. Está parado. Perdón. Está parado. Sí, tengo pocas diapositivas, pero lo voy a parar constantemente. Está parado. Entonces, en este momento, lo que se necesitan son nuevas herramientas teóricas para la construcción de esos isomorfismos, no solamente que logren romper las fronteras, sino establecer los puentes teórico-conceptuales que se necesitan. Entre ellos, necesitamos los diálogos debates. Necesitamos también las herramientas de análisis de contenido. Y aquí yo les estoy presentando algunas de tantas herramientas de análisis de contenido que existen. Una de tantas, no acabaría la lista y nos llevaríamos casi todo el día para platicar en estas. La primera que yo les quiero comentar es el anarquismo epistémico, el cual lo retoma Feyerabend y que no busca más que defender aquella postura, por más errática, por más estúpida que sea, defenderla con bases teóricas y volverse, por decirlo de esta manera, la piedra en el zapato de todo aquel científico o todo aquel intelectual o todo aquel investigador que tenga un argumento. El detalle del anarquismo epistémico, tenemos varios ejemplos de anarquistas epistémicos. Perfectamente conocemos las obras de este Reynoso, de Carlos Reynoso, un excelente anarquista epistémico, donde el objetivo de las obras de Reynoso es siempre encontrar el punto flaco, el punto de quiebre de las propuestas teóricas de otras personas. Pero cuando uno termina de leer la apuesta de él o la apuesta de otros tantos anarquistas epistémicos, nos daremos cuenta que no hay propuesta, porque la propuesta precisamente es esa: destrozar y encontrar los puntos flacos de las posturas de otros científicos, con la intención de que otros investigadores que lean esas obras subrayen esos detalles y se dediquen ahora a cómo resolvemos esos problemas. O sea, lo que podríamos decir que no es un aporte, en realidad es un rico aporte que poca gente o pocos investigadores lo hacen. Lo que sí hay que reconocerlo es de que la anarquía epistémica busca exaltar los capitales culturales en términos de Bourdieu de las personas. Porque al no haber una propuesta, sino solamente encontrar la piedra en el zapato o el negrito en el arroz, diríamos popularmente,
o el punto de quiebre el punto donde ya no hay equilibrio en la teoría, donde ya no hay más, donde llega al borde la teoría, la propuesta, el paradigma, pues lo que ocurre es, ya no hay más propuesta, ya no hay más que decir. Otro de los detalles de estos análisis de contenido son la teología de saberes. La hemos súper trabajado con Foucault. Hay libros enteros que el mismo Foucault la ha hablado, y es detonar, hacer este rastreo histórico, este rastreo de la historia de la ciencia, con la intención de descubrir por qué la ciencia ha llegado a las afirmaciones que ha tenido en la actualidad. Y a su vez abrir nuevos campos de conocimiento, nuevas preguntas, o volver a desempolvar viejas preguntas con nuevos paradigmas. ¿Qué es lo que nos está llevando en la actualidad? ¿Qué es lo que también nos mencionaba en la conferencia anterior? Otro de los detalles que tenemos es la ecología de saberes. Como bien ya decía, no es la noción del sur geográfico, sino del sur epistémico, donde aquí tenemos a los representantes de Sousa y de Morán, donde la incompletud de los saberes, es decir, el reconocimiento del error y de la apuesta que está en duda, pero que en ese momento puede ser como considerada factible, oportuna y demás, nos genera un diálogo, debate, que nos permite reflexionar de manera recurrente sobre cómo es que podemos construir nuevas categorías con esas otras disciplinas. La ecología de saberes viene a recordar, pero también tiene un detalle de un discurso reivindicador, viene a recordar que los viejos saberes, los mitos, las creencias, aquellos conocimientos, saberes desdeñados por la ciencia positiva, por el paradigma simplificador, vuelven a ser revisadas y en su medida vuelven a ser acogidas. Más adelante voy a tocar un ejemplo de esto. Lo importante de este punto de la ecología de saberes es de que viene a ser un discurso reivindicador a los saberes ancestrales, a los saberes desdeñados como los mitos, ¿no? Las prácticas tradicionales. Uno va a decir aquí, bueno, pero para eso existe la antropología, la etnología, la sociología. Sí, pero también ellas construyeron sus propias fronteras de conocimiento y muchas veces no permitieron el vínculo o el diálogo con otras áreas. Más adelante lo vamos a ver también. Luego, desde la óptica de Rolando García, aparecen los marcos epistémicos, que es esta construcción cognitiva de tratar de romper los límites dialógicos entre las disciplinas a partir de una construcción categórica o de la construcción de isomorfismos entre ellas. Es decir, ¿tú cómo le llamas? Yo le llamo cambio social, desde la óptica de la sociología, desde la óptica de la antropología. Ah, pues yo desde la biología le llamo mutación. Ah, pero desde la física yo le llamo incertidumbre. Pero a final de cuentas estamos parcialmente hablando del mismo fenómeno, nada más que en diferentes contextos, en diferentes manifestaciones y en diferentes argumentaciones. Por último, los diálogos de saberes. Viene a reevaluar todos los conocimientos, sean científicos o no. Muy parecido a la ecología de saberes, pero con la intención de volver a revisar esos errores, esos detalles teóricos que ya no se consideraban, que ya no estaban tomados en cuenta, para volverlos a traer a escenarios contemporáneos. Los viejos discursos antaños vuelven a brillar, se vuelven a revisar y ver si son posibles utilizarlos. Un claro ejemplo de esto, de esta comunión, de este encuentro de análisis de contenidos, lo presenta Lévi-Strauss en su libro Todos somos caníbales. Cuando habla de que un mito de un héroe, dice, va caminando el héroe, que es una historia de un mito, va caminando el héroe y de repente se encuentra con una bifurcación de camino y como no sabe a dónde tiene que ir, se separa físicamente en dos y la misma persona transita los dos caminos para saber cuál es el correcto. Pues ese mismo esquema lo retoma el mismo Prigogine para también explicar lo que es la física cuántica.
Y también puede ser perfectamente aplicado desde la óptica de Heisenberg. El mismo esquema. Ese es un claro ejemplo de cómo se recuperan estos saberes ancestrales para tratar de llevar a plantear o ejemplificar las propuestas teóricas de una manera un poquito más sencilla y que puedan ser acogidas en otras áreas. Y no por hacerlas más sencillas, pierden su validez. Por lo tanto, tenemos que ser susceptibles a sustentar las críticas y a la autocrítica, reconocer y reivindicar el papel del error y también abrir la puerta a esos y tener cuidado con abrir la puerta nada más por abrirla a esos agentes no clásicos, como en su momento fue la bomba atómica, la genética, la nanotecnología y en estos momentos la internet. Finalmente, con esta parte, tenemos que reivindicar la relación sujeto-objeto-sujeto, como ya los enunciaba en su momento Einstein, Prigogine y el mismo Morán, porque lo que va a ocurrir aquí es de que la frontera y la complejidad confluyen y convergen en estos tres elementos que he tocado hasta este momento, generando un sistema complejo y se vuelven sistemas complejos porque son altamente abiertos y termodinámicamente disipativos, donde los seres humanos estamos inmiscuidos ahí y donde nosotros que nos hemos considerado, o más bien no nosotros, sino el ser humano en general, que se puso a la par de los dioses y que buscó conocer el pensamiento de Dios, como muchas veces lo habla Stephen Hawking, ahorita en estos contextos actuales nos están diciendo que las mutaciones de los virus, la mutación y transformación propia de la selección natural, nos vuelve a recordar que podemos volvernos, que somos seres antropo-biopsicosociales. El punto de esto es de que tenemos que comenzar a estudiar a la sociedad como una serie de intercambio de flujos energéticos, como ya lo diría Richard Adams, como lo diría Leonardo Tirtania, que afectan directamente a las organizaciones y las instituciones. Asimismo, tendremos que construir esos, apoyados de esas herramientas de análisis de contenido que se presentaron, entre otras tantas, tendremos que construir esos puentes teóricos, conceptuales, que permitan unir una disciplina con otra, brincar esa valla, romper esa frontera que hemos establecido. Físicamente ahí se las estoy representando con ese puente que está conectando dos tierras, pensando que fueran dos disciplinas diferentes, pero tenemos que hacer una red un poco más amplia, considerando también el papel de la pregunta, el papel de la duda y la capacidad de asombro que podemos tener o que alguna vez tuvimos cuando éramos infantes, volverla a traer a la actualidad para volver a cuestionarnos sobre viejos problemas que ya dábamos por hechos. Por lo tanto, no debemos hacer caso omiso de que somos seres gregarios también, que podemos aquí estar hablando de interdisciplina, de transdisciplina y demás, pero cerramos las conferencias y yo era incapaz de hablar con mi vecino de otra, cuando estábamos en la facultad físicamente, éramos incapaces de hablar con mis compañeros de cubículo a veces, o éramos incapaces de cruzar el pasillo y hablar con los de otras áreas, cuando nos perdíamos esas bellas riquezas cognitivas y de pensamiento que ellos tienen. Por lo tanto, también debemos reconocer que la información, como ya lo decía Virginia, son recursos escasos que están en competencia por los sistemas abiertos. Y por ello necesitamos formar alianzas, puesto que somos conscientes que como son recursos no renovables, la información, el capital humano y aquellos otros recursos energéticos son no renovables y que necesitamos invertir altas, grandes cantidades de energía para medio encontrar, medio recuperar elementos negentrópicos, esto nos lleva a la contingencia. Por lo tanto, nuestras inversiones tendrían que ser siempre a favor de tratar ganar y no solamente ganar por un lado. Porque eso es lo que nos habla la dinámica de procesos irreversibles a través de esa flecha del tiempo que nos diría Prigogine. Sobre la base de la constante pérdida de energía en lo que incluimos la información y el capital humano. Y la historia de la humanidad en general, como especie, ha sido una historia de procesos de esta dialogía que yo les estoy comentando, que parte desde la selección natural, donde los sistemas siempre tienen que pasar por encima de otros sistemas para lograr su subsistencia. De ahí la mutación que tuvo el coronavirus,